Bueno, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica dominical y vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en esta mañana. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, te adoramos en esta mañana y te damos gracias por el privilegio que nos das de venir aquí a adorarte, a estar delante de tu presencia, a gozarnos en ti. Te ruego, Señor, que seas tú dirigiendo todas las actividades que vamos a hacer en esta mañana, que todo sea para tu gloria, para tu honra. Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que nos des luz, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que abras nuestros corazones a tu palabra, Señor, para que penetre en nuestro corazón y haga la obra para la cual tú la envías. Amado Dios, quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy estamos ya terminando el estudio sobre el pacto de Dios. Y quisiera recordar los puntos más que he visto yo, los más importantes, en cuanto a lo que hemos aprendido del pacto. Las doctrinas de la gracia, dice Smolin, las doctrinas de la gracia son semejantes a 7 perlas, preciosas, unidas por un hilo de oro en forma de un collar. O sea, es un collar y hay un hilo. Las perlas son las doctrinas de la gracia. Y es un collar que llevamos en el corazón. El hilo que las une, porque son inseparables, se llama el pacto de gracia. En el pacto de gracia encontramos unidas todas las doctrinas de la gracia. El pacto es a la vez condicional como incondicional, según la perspectiva con la cual examinamos. ¿Por qué? ¿Por qué es condicional? Porque Dios requiere perfección. Abraham le dijo, anda delante de mí, ¿y sé qué? Y sé perfecto. Algo imposible para el hombre ser perfecto delante de Dios. Pero es incondicional precisamente porque esa imperfección no la podemos cumplir, pero la asume Cristo en su vida, muerte y resurrección. Entonces, es condicional porque se nos exige algo que no podemos cumplir, pero es incondicional porque Dios, viendo que no podemos cumplir, envía a un representante legal para que haga lo que nosotros somos incapaces de realizar. El pacto es eterno también porque Dios lo llamó pacto perpetuo en Génesis 17:7. Pablo dice también que ese pacto no se le puede añadir, no se le puede quitar nada, porque es un pacto hecho directamente por Dios. También nos dice, hemos aprendido que es un pacto familiar porque incluye a los creyentes y a sus hijos, a nuestros descendientes. Este punto es de suprema importancia, porque es en base a que nosotros entramos en el pacto hecho con Abraham. Nosotros estamos dentro del pacto. Somos descendientes de Abraham, hijos de Abraham, ¿por qué? Por la fe. Tenemos la fe de Abraham. Pablo nos explica en Gálatas 3 y 4 que Jesucristo es la simiente prometida a Abraham. Y por la fe en Cristo nosotros somos hijos de Abraham también y participantes del mismo pacto. Dándole continuidad a esto, hoy me corresponde, por la gracia de Dios, hablar sobre cuáles son los beneficios del pacto. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante conocer los beneficios del pacto? Smolin dice, muchos cristianos viven desprovistos de los beneficios prometidos porque no saben o no sabemos lo que se incluye dentro del pacto de Dios. No sabemos qué se incluye y las oraciones se toman el carácter de rogativas como mendigos, no de una fe sólida, porque no entendemos los derechos que tenemos bajo el pacto. Dios
nos ha dado derechos, nos ha dado bendiciones, nos ha dado promesas que se van a cumplir y las desconocemos. Por eso esta mañana vamos a hablar sobre los beneficios que el pacto de Dios trae sobre nuestras vidas, sobre todo el nuevo pacto, ¿no? Vamos a ver las bendiciones y promesas bajo el nuevo pacto. Estuve escudriñando por allí y logré recolectar 9 promesas. Voy a tratar de ser breve en lo más posible que pueda y le ruego a mis hermanos que si toman apuntes para no, yo voy a leer los versículos para tratar de abreviar el tiempo porque el tiempo pasa muy rápido y de pronto no alcanzamos a terminar con lo que les trato de comunicar. Entonces, vamos a los temas. Dice, uno de los beneficios es que tenemos a Dios con y en nosotros. ¿Entendemos eso? Dios está con y está en nosotros, ¿sí? Palmer Robertson dice, esto lo llama el principio de Emanuel y dice que es el corazón del pacto. Es la promesa central de que Dios estará con nosotros y que Él será nuestro Dios. Amén, ¿creemos eso? Dios ha prometido que será nuestro Dios. Dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es una promesa que está en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Ahora, ¿cuándo se cumple esta promesa? Esa promesa se cumple con la venida de Cristo. ¿Sí? ¿Dónde está esto? El cumplimiento. En Mateo 1, 21, 22. Dice, y dará a luz un hijo. ¿A quién está hablando? ¿A quién hablará ahí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Dios está con nosotros. Emanuel está con nosotros y es el corazón del pacto, porque todo gira alrededor de Dios. Ahora, sabemos que dice en Juan 14, 23, dice, el que guarda mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué más? Y mi Padre le amará. ¿Y qué más? Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, tenemos una ventaja de que tenemos a Dios con nosotros. Dios está en nosotros y con nosotros. Él vive en nosotros. Mateo 28:20 dice, no os dejaré huérfanos. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Antiguamente, en el antiguo pacto, había un templo donde estaba la presencia de Dios. Los judíos que estaban en la dispersión tenían que ir a Jerusalén para adorar a Dios en las diferentes festividades que tenían. Hoy, nosotros somos el templo del Señor. El Señor vive en nosotros. Y eso es un beneficio, amén. Donde quiera que estemos, Dios está con nosotros, Dios está en nosotros. Él es el que opera en nosotros una transformación en su amor. Pablo usa la expresión en Cristo a menudo para referirse a nuestra unión con Él. Esas palabras son importantes, es solo cuando estamos en Cristo Jesús, que compartimos sus bendiciones, que nos convertimos en los hijos de Dios y que somos sellados con el Espíritu Santo.
Debe haber una unidad con Dios, una unidad inseparable, nadie la puede separar. Ese es el primer beneficio. Segundo beneficio, tenemos un nuevo mediador. Cristo es considerado el nuevo mediador en el Nuevo Testamento. Su papel como mediador se basa en algo muy importante, en su sacrificio y en su intercesión ante Dios por su pueblo. Tenemos un mediador. ¿Qué es un mediador? Alguien que está en medio, ¿no? Y que comunica a una parte con la otra parte. Esa es una función sacerdotal, donde el sacerdote comunica al pueblo con Dios. ¿Amén? ¿Estamos? Ahora, Hebreos 9:15 dice, por eso, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso lo dice Hebreos 9:15. O sea, en el nuevo pacto interviene muerte. ¿Cuál muerte? ¿Ah? En el nuevo pacto interviene muerte. ¿Cuál muerte? ¿De quién? La muerte de Cristo para redención de las transgresiones. Acuérdate que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Dice que la redención de las transgresiones a través de la muerte, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Alguien tenía que morir, nuestros pecados tenían que ser perdonados para poder recibir la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? ¿La qué? La vida eterna. Esa es la herencia que vamos a recibir. Eternamente estar en la presencia de Dios. Sí, acuérdense que en el antiguo pacto teníamos sacerdotes, muchos sacerdotes de la descendencia de Aarón, y ellos morían y tenía que haber otro, y tenían que ir al templo, al tabernáculo del templo, ofrecer muchos sacrificios por los pecados, tenían que llevar la sangre anualmente ante el propiciatorio para el perdón de los pecados del pueblo. Hoy es diferente, tenemos un mediador que es Cristo, el sumo sacerdote, un solo sacerdote que no muere, que no cambia, que no hay que reemplazarlo cuando muera alguien, porque es el sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, dice Hebreos 5:6. Ahora, en el tabernáculo ya no existe, el templo no existe, donde habitaba Dios en esa época. Ahora nosotros, como dije antes, nosotros somos el templo y no hay que hacer muchos sacrificios, pues ahora nuestros sacrificios no son de derramamiento de sangre, sino que dice la Biblia que nuestros sacrificios deben de ser sacrificios espirituales a Dios de adoración, porque el sacrificio ya fue hecho. Ya hubo un solo sacrificio para el perdón de los pecados y lo hizo solamente una vez y para siempre Cristo en la cruz. Amén. Tenemos un nuevo mediador. Por eso dice Timoteo, dice en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es María. Antes nos enseñaban que era María la mediadora, María auxiliadora. No. Es Cristo, un solo mediador entre Dios y los hombres. En resumen, Cristo es el mediador que establece un nuevo pacto entre Dios y los hombres, ofreciendo salvación y reconciliación a través de su sacrificio. Él se trasladó de la vieja creación de Moisés como mediador de Israel en la carne, a la nueva creación como mediador del nuevo pacto. Antes estábamos bajo Moisés, estaba el pueblo, el antiguo pacto, estaban bajo la ley de Moisés. Hoy estamos bajo la ley del nuevo pacto, la ley del amor. Tercer beneficio, tenemos un cambio en la naturaleza. 2 Corintios 5:17 dice, ¿alguien se lo sabe? Lo importante es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos un cambio en la naturaleza. Con la resurrección de Jesús, su naturaleza humana
también cambió. ¿Sí? La naturaleza humana de Cristo cambió con la resurrección. ¿O no? ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban reunidos asustados por allá en un salón con los discípulos? ¿Y qué pasó cuando Jesús ya resucitado? ¿Qué pasó? Apareció allí, ¿no? Y estaban encerrados y con llave para que nadie entrara. Jesús entró. Un cuerpo que se podía tocar, que comía, que todo, pero que podía pasar una pared. Había un cambio allí en el cuerpo de Cristo. La naturaleza humana también cambió en la resurrección de Cristo. Cuando estaba en la vieja creación en Adán, él estaba en la carne y bajo la ley, según Romanos 1:3, Gálatas 4:4. En la resurrección a Cristo se le dio un nuevo cuerpo humano, uno lleno de Espíritu Santo y perfectamente preparado para la nueva creación, según Romanos 8:11 y Primera de Juan 3, del 1 al 12. El cuerpo de Cristo era diferente, era un cuerpo humano, un cuerpo palpable, pero era diferente en muchos aspectos. Tan diferente que la última vez que habló con los discípulos, que los envió a ser discípulos, y dice que se fue, ¿qué? Elevando, ¿verdad? Y subió al cielo hasta que una nube lo cubrió. Y era un cuerpo humano que comía pescado, que era palpable, pero era diferente. No estaba supeditado, por ejemplo, en ese caso, a la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Entonces era un cuerpo con una naturaleza diferente. Pablo describe la relación entre el nuevo cuerpo humano y la nueva creación. En 1 Corintios 15, 40, 50 Pablo dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre de Adán, alma viviente. Primer hombre, alma viviente. Espíritu, el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tiene que ser cambiada nuestra naturaleza para poder estar en la eternidad con Dios. Amén. ¿Está claro eso? Está muy complicado. ¿Está claro? Nuestra naturaleza es cambiada cuando llegue la resurrección, cuando venga Cristo por segunda vez. Así como Adán participamos en la naturaleza de Adán, así también en Cristo participaremos en su nueva humanidad. Vamos a tener el mismo tipo de cuerpo resucitado que Cristo tiene. Ese nuevo cuerpo se describe en contraste con el viejo cuerpo. Es incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Como el cuerpo de Cristo cambió, así nuestros cuerpos también serán cambiados. Tendremos un nuevo cuerpo humano tal como Él lo tiene. ¿Creen eso? Sí. Es una realidad que está en la Escritura. Ahora, el cuarto beneficio dice que tenemos un cambio en la justicia. Ya que la nueva creación está basada en la justicia de Cristo, y ya que todos los hijos están en Él, en Cristo, todos los hijos por definición son justos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es justo. Ahora, si usted es un hijo, por definición, tus pecados han sido pagados por Cristo. Si usted es un hijo, ha sido declarado justo en Dios. ¿Dónde dice? Romanos 5:19.
que por la obediencia de Cristo muchos han sido justificados, dice la palabra. Entonces, hemos sido declarados justos porque Cristo ya pagó todo. Aunque no somos justos per se, por sí mismo, hay una declaración judicial en que Cristo ya pagó el pecado, estamos exentos del juicio de Dios. Quinto privilegio, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Ah? ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Dice 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún no se ha manifestado, somos hijos de Dios, nos ven allí débiles, apagados, desvalidos muchas veces, y no se ha manifestado lo que habremos de hacer. El ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz significa que ya somos hijos de Dios. ¿Usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz? Amén. A pesar de que la transformación final de nuestro cuerpo no se produce hasta la segunda venida o la resurrección, ya somos plenamente hijos de Dios. Como hijos, ya estamos libres de la vieja creación, del dominio del pecado y de la muerte, habiendo sido transferidos a la nueva creación que habla Colosenses 1:13, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en las tinieblas y hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de la luz. Legalmente no podemos ser más hijos de Dios de lo que ya somos. Ya somos contados como hijos del Padre en el más pleno sentido de la palabra. Dios ya es nuestro Padre, Él no puede convertirse en nuestro Padre más plenamente de lo que ya es. Gálatas 4:5-6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es una bendición. Somos llamados hijos de Dios, dado que nuestro pecado están pagos en Cristo. Él no nos amará más una vez que estemos resucitados en la santidad de lo que ya hace. Ya Dios no nos puede amar más. Ya nos amó. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, ¿no? Con amor eterno te ha amado. Sin embargo, en la resurrección veremos nuestra condición de hijos. Cambiará. Se verá la gloria de Cristo reflejada en nosotros. Veremos nuestra condición de hijos con mayor claridad. 1 Juan dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero tenemos el sexto punto, dice, el sexto beneficio, que el ser hijos trae algo donde Dios interviene. Dice, pero como hijos tenemos una bendición especial, que es la de ser corregidos por Dios. Es un Padre protector que nos cuida. Se nos dice que somos hijos, que como hijos seremos castigados y disciplinados. Debemos distinguir claramente entre el juicio y el castigo. No seremos juzgados. El juicio es lo que está reservado para los pecadores bajo la ira de Dios. El castigo es la disciplina amorosa a la que Dios somete a sus hijos. Dios le dice a David le dijo, en segundo libro de Samuel 7, 14, 15 dice, aunque Él castigará a David y sus hijos por sus pecados, Él nunca quitará su amor de ellos. ¿Cómo dice? Dice, yo le seré a Él por padre. ¿Hablando de quién? De Salomón. Dice, yo le seré a Él padre y Él me será a mí hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de Él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Dios disciplina, pero su misericordia está detrás de esa disciplina. Su amor y su protección está detrás de esa disciplina. Esta verdad se aplica a nosotros como hijos. Hebreos dice que Dios al que ama,
y azota al que, ¿qué? Al que recibe por hijo. Imagínense, con el fin de conformarnos a la imagen de Cristo y de devolvernos si vamos por el mal camino. Dios promete disciplinarnos. El objeto de la disciplina de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo, el verdadero y único Hijo de Dios. Pues debemos ser imitadores de Él, ¿no? Puesto que somos hijos en Cristo, Dios nos trata como a hijos en Él. Y tengo una nota especial, dice aquí. Hay que tener presente que la señal de la circuncisión, que ha sido cambiada en la actualidad en el nuevo pacto por el bautismo, para los descendientes de Abraham, que esos descendientes de Abraham, ellos también deben responder por la fe a las promesas de Dios, dice Romanos 4:12. Dice Romanos 4:12, y padre de la circuncisión, hablando de Abraham, para los que no solamente son de la circuncisión, o sea también para los gentiles, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y ese seguir las pisadas en la fe es obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y para ello se hace necesario, es algo importante en los niños, especialmente, no en los adultos, en los niños especialmente, que los padres ejerzan su labor sacerdotal en sus hogares, enseñen, disipulen a sus hijos. El pastor preguntaba en la clase pasada, ¿desde cuándo son discípulos nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Desde siempre? ¿Desde cuándo? Desde que nacen, son nuestros discípulos. Ahora, ¿cómo dice eso? ¿Por qué? Deuteronomio 6:9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Siempre serán nuestros hijos discípulos, ya que es a través de la exposición de la palabra que el Espíritu Santo concede fe y arrepentimiento y vida espiritual a nuestros hijos y el poder para que respondan al llamado del Evangelio y así obtener la circuncisión del corazón, que es un cambio interior en la persona. Amén. Por eso es indispensable ejercer nuestra función sacerdotal en el hogar para disciplinar, para orientar, para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Luego tenemos otra bendición que como hijos tenemos herencia. Cristo vino para garantizar que los llamados por Dios alcancen la herencia eterna. Hebreos 9:10 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había dado bajo el primer pacto llamado, reciban las promesas de la herencia eterna. A veces los cristianos se desaniman al considerar sus fallas y debilidades. No esconden cómo será posible llegar a la entera perfección que la Biblia promete. La lucha con la carne parece tan difícil, ¿verdad? ¿Luchamos con la carne? A veces nos dejamos vencer, ¿verdad? Es difícil, pero tenemos pacto con Dios, o Dios ha hecho un pacto con nosotros, con un fiador que garantiza la victoria. Estamos seguros. Cristo dice que somos más Pablo dice que somos más que vencedores. Ya ganamos. ¿Por qué? Porque Cristo ganó. Filipenses 1:6 dice Pablo, dice, estando, ¿qué? Persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. Dice 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cumplirá su palabra. Promesas hermosas abundan en la Biblia respecto a los hijos de los justos. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, los nietos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
¿Cómo van a estar las palabras en la boca de nuestros hijos y de nuestros nietos? Cuando los padres cumplen su labor sacerdotal en el hogar, discipulando a sus hijos. A la descendencia de los justos no le faltará comida. Habitarán seguros, tendrán esperanza, serán benditos. Vamos a recibir todas las mismas bendiciones que Jesús ha recibido. En Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia a su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nosotros gobernaremos y reinaremos con Él. Participamos de su poderosa resurrección, participamos de su nueva humanidad y participamos de la herencia de Cristo. No hay riquezas ni bendiciones que Cristo tenga de la cual no vayamos a participar. Ya estamos injertados en la plena bendición de la Trinidad. Dios nos trata ahora como sus propios hijos. Amén. Se nos ha dado el Espíritu Santo. En Gálatas 3:14 dice, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo murió en la cruz para garantizar que el poder del Espíritu alcanzase a todos los creyentes, judíos como gentiles. Esto incluye todo lo que se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Poder, dones, su ministerio de santificación y liberación en la vida de nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero la promesa del Espíritu Santo es para todos los hijos de Abraham. Pedro dijo en el día de Pentecostés que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y dijo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueño. La Biblia nos enseña que Cristo resucitó de acuerdo con el poder del Espíritu Santo. Que Jesucristo es el ungido a quien se le da la plenitud del Espíritu. Entonces derrama su Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Todos los que son hijos reciben el don del Espíritu. Dice Gálatas 4, Romanos 8. Al igual que en el antiguo pacto, la unción del Espíritu tiene un fin. ¿Cuál es el fin de la unción del Espíritu que Dios da a su iglesia? El fin es el de equiparnos para hacer el trabajo que estamos llamados a hacer como sus hijos. Dios nos ha ordenado, nos ha dado un ministerio y Él nos capacita, nos equipa con la unción del Espíritu Santo. Es importante darse cuenta de que el mismo Espíritu derramado sobre Cristo a fin de equiparlo para hacer su obra terrenal en su naturaleza humana, también se derrama sobre la iglesia. Todo el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es un elemento esencial de la filiación, o sea, de la unión como familia. El Espíritu nos ayuda a orar, a caminar con Cristo. Él nos ayuda en nuestras debilidades y obra en nosotros el fruto del Espíritu. También el Espíritu nos sella hasta el día de la redención, la marca de que pertenecemos a Dios. La iglesia habitada por el Espíritu es ahora la nueva creación de Dios, según 2 Corintios 6:16. Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el ungido. Él es ungido por el Espíritu sin medida. Todos los que son hijos en Él compartimos esa unción. ¿No les parece una bendición? Algo maravilloso. Tenemos el Espíritu Santo y ese es el asunto de que desconocemos todos esos beneficios del nuevo pacto. Y por eso nos sentimos débiles espirituales, nos sentimos arrinconados, nos sentimos desesperanzados, temerosos, angustiados, porque no sabemos las promesas que hay dentro del pacto de gracia. Por último, la última bendición es que Dios concede victoria sobre nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Tiene usted enemigos como cristiano? ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? 3. ¿Cuáles?
Pablo dice, ¿lo que qué? Mi carne, ¿no? Lo que mora en mí es mi enemigo, mi principal enemigo. Y está otro que desde fuera también me ataca. ¿Quién es? Satanás. ¿Y quién más? El mundo. 3 enemigos. Entonces, Dios nos ha dado victoria sobre Satanás. Satanás fue vencido en la cruz. Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. No estamos bajo la esclavitud del pecado. Estamos bajo la gracia. Dios nos ha redimido de la esclavitud y nos ha liberado de las garras del pecado y de Satanás. Dios prometió a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Ya? Dios tiene métodos sorprendentes para librarnos de nuestros enemigos. ¿Tenemos enemigos? Dios los saca, los separa y muchas veces los convierte. La iglesia, cuando arrancó, cuando inició, tenía un gran enemigo, un perseguidor. ¿Quién era? Pablo. ¿Y qué hizo Dios con Pablo? Y llevaba a Damasco muy buenas intenciones, ¿cierto? Agarrar a todos los cristianos y encarcelarlos. ¿Qué hizo Dios? Se le apareció en el camino y le cambió el corazón. Aunque los cristianos son perseguidos, saben que Dios tiene todo bajo su control y que les espera un grande galardón en el cielo. O sea, en la tierra prometida, la tierra espiritual prometida, la nueva Jerusalén, recordándonos que nuestra ciudadanía está en los cielos y que aquí solamente somos peregrinos, que vamos de paso hacia el hogar celestial. ¿Qué concluimos? Cada uno de los antiguos pactos se cumple en el nuevo pacto. El nuevo pacto pone fin a la vieja creación. Cristo, por medio de su resurrección, trae nueva creación basada en el perdón de los pecados, en su propia condición de hijo y en la obra del Espíritu en su vida. A través de la unión con Él, todos los creyentes participan de esas bendiciones del pacto. ¿Qué debemos hacer ahora que conocemos estas bendiciones? Al entender lo incluido en el pacto, oramos con la confianza de que Dios nos concede su poder y sus dones ministeriales y todas las bendiciones de sus promesas hechas dentro de su pacto para nosotros los descendientes de Abraham por la fe. El pacto de gracia da a los padres cristianos una base firme para orar por sus hijos. Satanás no puede impedir que Dios bendiga a tus hijos porque la base de estas bendiciones es el pacto de Dios y no la voluntad de sus hijos. Oramos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia en este lugar, por ayudarnos, por darnos luz y entendimiento. Señor, te pido que nos sigas conduciendo de tu mano a través de todo lo que vamos a hacer en este culto y quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos.